Para entender este caso voy a hacer unas preguntas que, pues, cosas que ya se han dicho, pero que es necesario traerlas para que quien nos vea tenga el programa completo. ¿Cuál es su situación legal ahora en España? Bueno, primero que todo, muchas gracias a República GT. Mi situación legal en España es la siguiente. La Audiencia Nacional de España, el Tribunal Penal de la más alta corte española, denegó la extradición a Guatemala solicitada por el Ministerio Público. Y la denegó por varias razones. Una de ellas es el hecho de que las pruebas presentadas como motivo para solicitar la extradición por parte del Ministerio Público fueron analizadas de fondo por el tribunal, que sentenció que todo lo que explicaban no era constitutivo de delito en España. Como usted sabe, el delito que se puso en la segunda solicitud era el de lavado de activos. Y ese delito de lavado de activos es un delito homologado a nivel internacional, con lo cual, si no es delito aquí, tampoco es delito allá. Pero además la extradición la negaron porque yo soy ciudadano español hace muchísimos años y no como el licenciado Juan Francisco Sandoval ha querido implicar de que yo acredité mi ciudadanía española. Yo no tuve nada que acreditar. Yo soy ciudadano español hace muchos años, como lo soy guatemalteco. Y él habla de la acreditación tratando de excusar la mediocridad. Por la falsedad del caso, le denegaron la extradición, porque es falso y porque él, seguramente coludido con agentes externos del Ministerio Público, armaron este caso para dañar mi reputación. Entonces, lo que le quiero decir es que mi situación legal, yo gozo de todos mis derechos constitucionales en España como ciudadano español, estoy en libertad, tengo todos mis documentos como siempre los he tenido. Y en este momento, pues simplemente a mí no se me ha ligado a proceso, a mí no se me ha tomado primera declaración. Quiero decirle que nosotros, tanto yo como mis abogados, desde el primer momento nos presentamos y nos apersonamos. Yo personalmente di una declaración pública el 17 de julio del 2017, a los 3 días del allanamiento en mi casa, diciendo que me ponía a disposición de las autoridades del Ministerio Público para aclarar cualquier situación. Nunca fui notificado, Luis Enrique. De pronto me encuentro con esta situación, yo estaba viajando, yo viajo muchísimo por mi trabajo, esto lo saben todas las gentes que me conocen a mí, y me encontraba fuera de Guatemala, pero absolutamente localizable. De hecho, si usted se da cuenta, usted saca una lista, que son más de, no sé, casi 160 personas, me parece, buscadas por Guatemala en este momento por Interpol, que no han sido localizadas. Y no han sido localizadas porque están huyendo, porque se están ocultando, porque deben presuntamente deben situaciones ante la justicia. Yo no me oculté, yo dije dónde estaba, por eso me capturaron. Pero bueno, estoy en libertad y soy inocente del cargo que ellos presentaron aquí. ¿Cuántos días estuvo usted detenido, don Julio, y por qué razón usted, quedó libre? Bueno, en primer lugar, yo estuve detenido una noche. Aquí los tiempos se cumplen, esa es otra cosa muy importante. La justicia, por eso las cortes españolas son altamente respetadas a nivel mundial, porque son cortes que funcionan, como dicen, by the book, dice que bajo la norma y bajo el libro. A mí me capturan a las 11 de la mañana en una avenida central de Madrid y a mí me recibe en audiencia especial el Tribunal de Instrucción número 4 a cargo de la situación a las 11 de la mañana del día siguiente, 24 horas exactas. Y es la fiscal, figúrese usted, no es mi defensa, es la fiscal española la que solicita mi inmediata libertad, porque se da cuenta que no hay ningún sentido en lo que se ha presentado. Ojo, me detienen, la orden de aprehensión con la que me detienen, y quiero que esté bien claro, era por financiamiento electoral ilícito. Y el financiamiento electoral ilícito no me aplicaba. Y era tan confusa la manera en que estaba expresado que prácticamente la fiscal dice, eso no tiene sentido, vamos a darle la libertad al señor Ligorría.
y vamos a proceder a evaluar la solicitud de extradición del Ministerio Público guatemalteco. Esto fue en septiembre 26 del 2017, un día exacto después. Pero aquí quiero decirle algo. La orden de búsqueda y captura internacional emitida por Guatemala, Luis Enrique, que es una vergüenza, tenía una advertencia que decía que yo era un hombre violento, que me encontraba armado y que era propenso a la fuga. Violento, jamás. Si usted quiere, pasional y emotivo en lo que digo y lo que hago, pero jamás violento. Yo la violencia, la he dicho, la dejo a la ignorancia. Armado, jamás he tenido un arma, y menos en España. Y luego propenso a la fuga, cuando 4 o 5 semanas antes había dicho dónde estaba y que estaba a disposición, le pedimos una teleconferencia al fiscal Sandoval de la FESI y dijo que le tenía que pedir permiso a la CICIG. Literalmente se lo dijo a mis abogados. Y jamás nos volvieron a hablar, jamás nos volvieron a decir nada. Eso sí, cuando me capturaron, quiero decirle algo, porque ustedes le pueden preguntar al director de Interpol en Guatemala. Él ni se había enterado de que yo había sido detenido y que se había cumplido la orden de aprehensión y captura aquí en España, cuando ya en Guatemala circulaban videos y circulaban notas y fotografías que obviamente los que querían organizar mi linchamiento político público lo habían pedido, lo habían solicitado. Eso se lo quiero decir claramente. Por fortuna para mí, las unidades policiales españolas encargadas de este tipo de operaciones son altamente sofisticadas y respetuosas de los derechos humanos. Pero la advertencia, lo que realmente buscaba es que fuera reprimido con violencia a la hora de ser capturado. Y eso se llama instigar a la violación de los derechos humanos de una persona. Yo tengo la copia y tengo la verificación con Interpol a través de mis abogados aquí y allá, que quien escribió esa advertencia fue la FESI, no Interpol, como lo ha querido hacer ver Juan Francisco Sandoval, que es un mentiroso y un manipulador. Es una vergüenza que este joven, verdaderamente, que podría dejar escrito su nombre en oro, lo va a dejar escrito en el fango, porque ha manipulado, ha mentido, no solo en mi caso, en muchísimos casos. Y ya demuestra, yo realmente le he mostrado mi respeto, he hablado con él con todo respeto a través de los medios de comunicación cuando me hicieron hace poco una entrevista en una radio, pero la verdad es que me ha perdido todo respeto. Ustedes mismos publicaron una nota, me parece la semana pasada, donde él dice que yo estoy entre 5 buscados por casos de corrupción. Yo soy inocente, señor. A mí una corte altamente sofisticada me declaró inocente de un delito que está homologado a nivel mundial. Ellos quitaron el delito de financiamiento electoral cuando se dieron cuenta que yo era español y que ese delito no calificaba para la extradición. Cuando piden la extradición por el lavado de activos, que sí es un delito extraditable, y por eso lo hicieron, las autoridades españolas dijeron, un momento, aquí hay una maniobra que no entendemos, y por eso entraron a conocer de fondo, y por eso me eximieron del delito, porque se dieron cuenta que las pruebas no demostraban absolutamente nada, porque es falso. Y yo lo he dicho desde un principio. Y a mí la verdad que me entristece mucho que por un lado me alegra, pero por otro lado me entristece que en mi caso particular se tenga que estar demostrando que me montaron un caso para llevarme a la cárcel, para detenerme, para humillarme, para vengarse políticamente. Claro, hay un grupo que esto lo articuló con el fiscal de la FESI. Eso me queda absolutamente claro a mí. Por eso es que yo me declaré perseguido político en la última entrevista que me hizo la agencia EFE en Madrid. Es decir, yo no quiero ni victimizarme, ni que me victimicen, ni que tengan ninguna pena por mí. Yo solo estoy diciendo la verdad. Y le digo que me da tristeza, ¿por qué? Porque la verdad es que si conmigo hicieron esto, ¿qué habrán hecho con otras personas que sí estaban en cargos y que han sufrido una persecución, que hoy sufren más de 3 años de cárcel y que probablemente sean inocentes? Es que eso es lo que llora sangre con el sistema de justicia en Guatemala. Yo no defiendo a nadie. Es decir, que hay corruptos, por supuesto que los hay, pero hay muchos inocentes también que se han ido en esta vorágine justicialista, que hoy uno se da cuenta, tenían muchas intenciones políticas. ¿Cómo es posible que a los 5 días que la señora fiscal, o 8 días que la señora fiscal general Tel Maldana sale de la fiscalía y deja el puesto, viene a Madrid a una conferencia dentro de un grupo claramente ubicado en la izquierda política española,
y dice que se va a lanzar a la presidencia. Óigame, no tiene nada de malo. Cualquier ciudadano guatemalteco está en su derecho o libertad para poderse postular a la presidencia de Guatemala. Pero ojo, si usted ha sido fiscal durante 4 años y a todo el mundo que ha metido a la cárcel y ha denunciado son del espectro político del centro a la derecha, perdónenme, hay toda una intencionalidad política y está desvirtuando la sagrada misión que se le encomendó. Usó y utilizó la credibilidad que el pueblo de Guatemala la otorgó en beneficio propio y ahora pretende presentarse a la candidatura presidencial. Eso verdaderamente es doloroso, principalmente cuando ocurren casos como el mío, Luis Enrique. Don Julio, hay personajes del gobierno del Partido Patriota y de otros gobiernos que están siendo señalados, por ejemplo, en Estados Unidos. Y muchas veces, o muchos de los comentarios que se hacen en redes es que Julio Ligorría está usando o usó, acudió al tema de la nacionalidad española para no enfrentar en Guatemala la justicia guatemalteca. ¿Qué es lo que usted dice? ¿Cuál es su parecer ahí? De ninguna manera, de ninguna manera. Y le voy a contar algo. Muy buena pregunta. Hace como 1 mes y medio le preguntan a un buen amigo, tal vez 2 meses, le preguntan a un buen amigo, un escritor muy famoso de Latinoamérica, en Nueva York, una periodista que sabía que nos conocíamos, le dice ¿por qué huye el embajador Ligorría de la justicia? Y el escritor, que conocía mi caso y que yo le agradezco mucho porque él no tuvo por qué entrar a defenderme de una manera tan frontal, le dijo no. Ligorría no huye de la justicia. Ligorría previene una injusticia. Entonces, yo me encontraba en España. Soy ciudadano español. Las leyes me permiten acogerme a un régimen de legalidad muy superior al que existe en Guatemala, y eso está más que claro, nadie lo puede discutir, en términos de derechos humanos, en términos de prontitud, en términos de balance y absoluta sobriedad en la aplicación de la justicia. Pero yo llamo al Ministerio Público. Yo tengo las pruebas, mis abogados tienen las pruebas, Luis Enrique, de que llamamos y nos pusimos a disposición. Vengan con una comisión rogatoria a España, habiliten el convenio bilateral de cooperación en justicia, vengan a España a tomarme en primera declaración y aclaremos esta situación que es muy molesta para mí y obviamente para ustedes. Nunca nos contestaron. Y yo tengo que seguir con mi vida. Entonces me acojo al tema. Ellos mismos mandan la solicitud de extradición y esa solicitud de extradición es la que me obliga a mí a presentarme a tribunales españoles y ya entramos en ese proceso. Y como consecuencia de las equivocaciones, los errores y la falsedad de los casos, la Audiencia Nacional Española entra de fondo a sentenciar sobre el caso de lavado y dice, no es constitutivo de delito, este señor es inocente. Devuélvale sus documentos y quede en libertad gozando de sus plenos derechos constitucionales. Yo no estoy viviendo en la justicia. Ahora, otras personas que están en Estados Unidos usando artimañas legales migratorias, esos son otros 100 pesos. Ellos están usando artimañas. Yo no sé ninguna artimaña. Yo vivo en España, tengo nacionalidad española, visito frecuentemente España, utilizo la nacionalidad, estoy registrado, tengo mi DNI, pago mis impuestos. Por favor, esto no es una excusa para no presentarme. Yo me presenté. Ellos fueron los que no vinieron. El Ministerio Público no vino. Don Julio, usted dice que se considera un perseguido político. ¿Usted puede dar nombres? ¿Señala grupos? ¿Por qué? ¿Por qué se considera un perseguido político? Fíjese qué interesante lo que usted me pregunta. Le voy a dar los elementos de por qué yo me considero un perseguido político. El 14 de julio, a las 6 de la mañana, allanan mi residencia en Guatemala sin previo aviso ni notificación a mi persona. O sea, hay un allanamiento. Eso sí, los fiscales llegan convenientemente acompañados de un gran contingente de medios de comunicación muy temprano en la mañana, 6:30, 7 de la mañana. El Ministerio Público sabía que yo estaba fuera del país. ¿Usted cree que la CICIG y el Ministerio Público no podían chequear en la Dirección General de Migración con la cooperación del ministro de Gobernación de aquella época, que cooperaba altamente con ellos, si yo estaba o no estaba en el país? Por supuesto que sabían que no estaba. Y esa era la idea. Allanar mi residencia, entrar a mi residencia, quedarse ahí 1 hora, 1 hora y media, salir de la residencia y decir a los medios, el señor embajador no se encuentra aquí. 2 horas después, cuando tuvieron a los medios de comunicación de testigos que efectivamente ya no estaba en la residencia, declaran que el señor Ligorría está en fuga. Y más tarde,
me declaran prófugo de justicia. Ese era el objetivo. Y por supuesto, todos los medios de comunicación, embajador Ligorría, prófugo de la justicia. Yo llamo y aviso y hablo por televisión el 17 de julio en la noche, cosa que usted puede revisar, digo dónde estoy. Entonces, a mí me capturan en Madrid, como ya le expliqué, con la advertencia terrible esta que estimulaba la violación de los derechos humanos de su servidor, donde le digo hoy que estamos. 10 meses se van a cumplir ahorita, Luis Enrique. 10 meses en que no me entregan los medios de convicción. La Constitución de la República de Guatemala dice que al imputado los medios de convicción se le deben entregar en 24 horas. Juan Francisco Sandoval contestó ante la radio en medio de una entrevista donde yo estaba: cuando él venga a Guatemala se los entregamos. Yo no tengo que llegar a Guatemala. Yo estoy apersonado desde el primer momento en el Ministerio Público. Mis abogados están apersonados. La ley permite que se le entreguen. Es más, se los tienen que entregar a mis abogados para que estructuren una defensa técnica. ¿Usted tiene temor de venir a Guatemala y movilizarse en otros países? Yo no tengo temor de nada. Solo tengo temor de Dios. Yo lo que digo es que no me han entregado los medios de convicción, las pruebas que se llaman, porque no las tienen. 10 meses violando la Constitución de Guatemala, Luis Enrique. 10 meses, en mi caso. Y vaya a ver usted cuántos casos más. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en agosto del año pasado dijo que en Guatemala se estaban excediendo en el uso de la medida excepcional del Código Penal de la prisión preventiva. En un sistema penitenciario con capacidad para 5,000 privados de libertad, que tiene 26,000, de los cuales 10,000 tienen más de 4 años sin que se les haya iniciado proceso. Yo no estoy dispuesto a ir a la cárcel siendo inocente. Me presento allá. Cuando le preguntaron si él se presenta, si tiene orden de captura va a tener que ser capturado. ¿Usted regresaría, Luis Enrique? Cualquiera de los periodistas de la prensa nacional regresarían sabiéndose inocentes. Yo le pregunto. Don Julio, el tema, unos delitos por los cuales se le acusa o se le acusó la FESI es el tema del financiamiento electoral ilícito. Ajá. Y este tema, pues, en estos últimos meses se tomó bastante auge en el país debido al caso de los empresarios que reconocieron cierta situación ahí y están siendo procesados. ¿Cuál es digamos, la diferencia de ese caso con el suyo? ¿Cómo es que usted ve ese caso? Bueno, mire, vamos a ver. El caso del financiamiento electoral ilícito es muy amplio y podríamos pasarnos aquí un día completo hablando, pero vamos a ver. El verbo rector, para que la población entienda, lo que dice la norma legal dentro de lo que es el delito de financiamiento electoral ilícito, dice que comete financiamiento electoral ilícito aquel que autoriza, entrega o recibe fondos con propósitos electorales provenientes del crimen organizado. Yo no autoricé, porque no autorizaba nada en ese caso específico, no recibí y no entregué y no recibí. O sea, no autoricé, no entregué y no recibí fondos. Y los fondos que dio la persona que brindó declaración eran fondos legítimos. De eso vamos a hablar después. En mi caso no me aplica el verbo rector del delito. Él me vincula en un extrañamente abreviado de 24 horas, donde él se declara culpable y pleno responsable, el señor Julio Carlos Porras Saik, gerente de Telgua. Se declara pleno responsable, ahí están las declaraciones, tengo la grabación, y culpable. O sea, no hay más culpables y no hay más responsables. Yo no soy ni culpable ni responsable. Ahora, él dice, Ligorría era mi asesor, sí, yo era su asesor, con un contrato y con una misión específica que era la negociación, la facilitación de un acuerdo entre dos empresas privadas, sin participación de funcionarios públicos, de un conflicto privado que resolví. Un conflicto enorme de la industria de telecomunicaciones que gracias a que se resolvió, se beneficiaron millones de usuarios. Y eso puedo entrar en detalle más adelante. Lo que le quiero decir, yo no soy culpable, yo nunca participé, no di, ahí están mis cuentas bancarias. Si ahora hay absoluto acceso a toda la información, ahí están las cuentas. Yo nunca pasó dinero por mis manos para ningún partido. Es falso. Y además soy culpable.
Ahora, la diferencia con los señores actuales del sector empresarial que usted me menciona, mire, señor, eso está en un proceso legal. Ellos ya expresaron cuál fue su participación. Yo no puedo entrar en este momento a decirles si son inocentes o son culpables. Ellos ya están en un proceso. Pero todo indica que ellos hicieron las cosas correctamente. Ellos entregaron unos cheques a una entidad que organizó toda una serie de actividades de orden de verificación electoral final, que se ha hecho todo el tiempo, y ellos lo dicen, ellos entregaron cheques, entregaron sus facturas. Si los partidos políticos no registran o no reportan, eso ya es un asunto de los partidos políticos, pero no de las personas que dieron ese dinero. Pero hay un asunto más importante. No hay un solo caso, uno, en todo este tiempo de financiamiento electoral ilícito, donde los fondos sean provenientes del crimen organizado del narcotráfico. Todos son provenientes de actividades lícitas, de actividades empresariales, comerciales o industriales. Es dinero limpio que nutría las campañas electorales. Yo me pregunto, si no están sancionando al crimen organizado y al narcotráfico en la colaboración con las campañas electorales, ¿qué están buscando si no sancionan el delito? Buscan el desprestigio de los sectores empresariales, el asustar a los empresarios y cerrar las fuentes de financiamiento para el centro y la derecha política para facilitar una candidatura de izquierda que nunca ha ganado en Guatemala y que no va a ganar. Pero eso es así. Entonces ahora lo quieren adornar, lo quieren poner de otra manera, quieren decir no, porque entonces tenemos esta figura jurídica, usted haga lo que quiera. Pero la percepción clara y real de lo que ha pasado aquí es una tendencia política en la aplicación de la justicia y la ley en Guatemala. Y eso es lo triste, porque Guatemala clama por un sistema de justicia balanceado, que sea que nos proteja a los guatemaltecos y que nos sancione a los guatemaltecos en igualdad de condiciones y con apego riguroso a la ley. Pero si eso es posible hacerlo, Guatemala tiene magníficos hombres de leyes, letrados de leyes. No sé por qué razón nos estamos, estamos desvirtuando este proceso transparente que se perseguía con el tema de CICIG, con el tema del apoyo de la comunidad internacional para lograr fortalecer nuestro sistema de justicia. Lo desvirtuaron quienes se hicieron cargo del proyecto y todos aquellos que alrededor influyeron y se coludieron para dañar aún una tendencia política en el país. Eso no se vale. Usted, previo a todo esto, a este proceso, don Julio, ¿cuál era su percepción del trabajo de FESI y de CICIG? Mire, mi percepción del trabajo de FESI no se la puedo dar porque la verdad, de verdad, nunca me ocupé. De CICIG sí se lo puedo decir. Y alguien me decía hoy, mire, Julio, ¿usted es pro CICIG o anti CICIG después de lo que le ha pasado? Mire, le dije, yo no soy ni pro ni contra CICIG. Yo estoy en pro de Guatemala y en pro de un objetivo superior que yo sé que todos los guatemaltecos apoyan. Y es el fortalecimiento y la revertebración del sistema de justicia de Guatemala. Porque un país que no tiene justicia, simple y sencillamente no es país, no es Estado. Eso es lo que no hemos entendido. Cuando dicen Estado fallido, Estado debilitado, institucionalmente, no. Es que sin justicia no hay Estado. Entonces, si usted me dice, ¿usted está de acuerdo con CICIG? Yo estoy de acuerdo con la misión sagrada que noblemente en un inicio todos apoyamos, propios y extraños. Yo sé que hay muchos amigos míos, y principalmente en el mundo académico, que están absolutamente opuestos a CICIG. Yo no lo estoy, como no lo estuve en contra de los acuerdos de paz, y ellos sí estaban en contra de los acuerdos de paz. Yo creo que los acuerdos de paz nos dieron la base fundamental para que pudiéramos construir nación. Creo que CICIG, en su elemento y su misión original, es una gran idea. Guatemala no ha podido resolver su tema de justicia. Si usted como país o a usted como funcionario, Luis Enrique, le dice, mire, le vamos a dar recursos para mejorar las habilidades de sus fiscalías, de su ministerio público, de su organismo judicial, para que haya una justicia pronta
y equilibrada, sana y rigurosa en beneficio de Guatemala, que le dé certeza a las inversiones internacionales, que le dé certeza a los ciudadanos guatemaltecos, ¿qué va a decir usted? No, yo no quiero la colaboración. Por supuesto que la quiero. Y por supuesto que si usted me pregunta hoy, ¿y usted cree que si sigue siendo una buena idea? Yo le digo, sí es una buena idea. Ahora, tenemos que reconocer que los seres humanos nos equivocamos. Los seres humanos somos falibles, no infalibles. Y como falibles y como cometemos errores, cada vez que los cometamos ejerciendo función pública, tenemos que dar un paso al lado e irnos, porque fallamos. Pero no se van las instituciones, y mucho menos aquellas que son buenas y que buscan algo positivo para el país. Y en ese sentido, ya se fue la fiscal general, el comisionado Velázquez debería pensar seriamente, si no debe dar un paso al lado, porque hoy por hoy, lo que no pasaba, porque hasta hace, yo le diría que 4 o 5 meses había mucha gente con la que he hablado, que me decían, mira, es que Velázquez, yo mismo trabajé como embajador y hay muchos testigos, amigos personales del comisionado y de la exfiscal que me dieron llegar con los congresistas y senadores demócratas pidiendo el apoyo norteamericano para Sisi, justificando la razón por la que teníamos que mejorar nuestro sistema de justicia. Ahora, y yo cuando hablaba de Velázquez, quiero decirle lo siguiente, a mí siempre me pareció un señor muy serio y muy riguroso. Yo estoy decepcionado a partir de mi caso y a partir de otros casos que han ido saliendo ahora, que yo digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde se perdieron? Eso les puedo contestar. Don Julio, una última pregunta. La FECI dice que como no puede extraditarlo o se negó la extradición, haría una nueva solicitud para que usted sea juzgado en España. ¿Cuál es su parecer? Le aclaro lo siguiente. La FECI miente. Sandoval es un mentiroso. Él no dice nada. El que pidió que venga a juzgarme fui yo. Yo le estoy pidiendo que venga. Él es un farsante que está diciendo, como no lo extraditan, lo vamos a ir a juzgar. ¡Que venga! Aquí le voy a demostrar lo farsante, lo corrupto y lo manipulador que ha sido con la opinión pública. Porque yo no soy culpable de nada. Yo fui el que propuse que me vengan a juzgar a España. Aquí los estoy esperando, porque no tienen nada, porque todo lo que quisieron implicar era únicamente para un linchamiento político. Y mi pecado fue ser un buen embajador de Guatemala ante el gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo se explica usted que en el año 2013, cuando solicitan mi beneplácito al gobierno norteamericano, todas las agencias de información tienen que hacer un trabajo de búsqueda y de análisis y evaluación profunda de quién es la persona que va a llegar a representar al país ante la Casa Blanca? Y a mí me dan el beneplácito porque se dan cuenta de mi transparencia y de un trabajo honesto desarrollado por 40 años. Es que no son 5 ni 10. Y no me investigaron el Departamento de Policía de Acajutla, El Salvador. Me investigaron las agencias de inteligencia e información de los Estados Unidos. Y me dieron el beneplácito porque estoy limpio, jamás he cometido un delito. Y los 2 delitos que me están imputando ahorita, que vengan a España. Aquí hay cortes donde no voy a ser linchado como él quería, con sus socios que ya van a salir a luz prontamente, ya todo el mundo los conoce.